El 3 de diciembre de 2024 ocurrió algo que JP Morgan Chase ha intentado evitar durante 15 años. Recibieron avisos de entrega por 5,2 millones de onzas de plata física, contratos que no podían renovarse, no podían liquidarse en efectivo y no podían ignorarse. Esto no debía suceder. Todo el mercado de plata del COMEX está construido sobre una suposición básica, que aceptarás el dinero en lugar del metal. Pero a $59 la onza, esa suposición acaba de morir. Y ahora JP Morgan se enfrenta a una trampa que ellos mismos diseñaron. Piénsalo un momento. Así es como normalmente funcionan los contratos de futuros en el sistema financiero. Tú y yo vemos estos mercados como lugares donde se compran y venden materias primas reales. Pero aquí está el dato que debería llamar tu atención. Según los datos del COMEX, históricamente el 95% de los contratos de futuros de plata se liquidan en efectivo, no con metal físico. Eso significa que de cada 100 contratos en papel que prometen entregar plata, solo 5 personas exigen realmente las barras físicas. Los otros 95 cobran o pagan en dólares y se van. Esto crea una situación increíblemente conveniente para los bancos que gestionan estos mercados. Si solo 5 de cada 100 contratos requieren metal real, en teoría puedes vender 100 promesas en papel respaldadas por apenas 5 onzas de plata almacenadas en una bóveda. Es banca de reserva fraccionaria aplicada a los metales preciosos. Prometes entrega a todos sabiendo que, estadísticamente, casi nadie vendrá a reclamar. Y durante décadas, este sistema funcionó a la perfección porque esa suposición se mantuvo. Pero JP Morgan no solo participó en este sistema, lo dominó. Entre 2010 y 2020 se posicionó como el mayor operador de bóvedas del COMEX. ¿Por qué querría el banco más grande de Estados Unidos gestionar almacenes llenos de lingotes de plata? Porque controlar las bóvedas significaba controlar el proceso de entrega. Cuando, en raras ocasiones, alguien exigía metal físico, JP Morgan podía mover inventario entre sus propias categorías de plata elegible y registrada, creando la apariencia de abundancia sin necesidad de comprar nueva plata en el mercado abierto. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. En junio de 2021 ocurrió algo en el sistema bancario mundial de lo que casi nadie habló. Entraron en vigor las regulaciones bancarias internacionales, conocidas como Basilea III en Europa, con una implementación progresiva que alcanzó otros mercados en los años siguientes. Enterrada en esas actualizaciones, había una reclasificación técnica que parece aburrida hasta que entiendes su impacto real. Los metales preciosos no asignados, es decir, las promesas en papel de metal que no está específicamente reservado para ti, dejaron de considerarse activos de primer nivel y pasaron a ser activos de tercer nivel. Traducido al lenguaje simple, los bancos ya no pueden contar promesas de metal en papel como activos de alta calidad en sus balances. Si mantienes una posición derivada que promete entrega de plata, ahora debes respaldarla con metal físico real, no con otro contrato en papel. El juego de la reserva fraccionaria quedó cerrado por ley bancaria internacional, sin comunicados de prensa, sin anuncios dramáticos, solo una nota regulatoria que volvió matemáticamente imposible seguir con la estrategia de manipulación antigua. Ahora quizá te preguntes por qué esto importa justo ahora, específicamente a $59 la onza. Hagamos una pregunta clave. ¿Qué ocurre cuando el precio de la plata cruza niveles que cambian por completo la economía de compradores y vendedores? A partir de los $58.50, según datos del sector minero, la producción de plata se vuelve lo suficientemente rentable como para que grandes productores como First Majestic Silver y Pan American Silver tomen una decisión calculada. En lugar de entregar su plata recién extraída a las bóvedas del COMEX a precios de intercambio, comenzaron a vender directamente a compradores industriales con primas adicionales. ¿Por qué alimentar al mismo mercado que ha mantenido artificialmente bajo el valor de tu producto durante años cuando los fabricantes están dispuestos a pagar más por suministro garantizado? Y luego está el factor China, que muchos inversores occidentales no terminan de comprender. En la bolsa de oro de Shanghái, donde el metal físico realmente se negocia en Asia, la plata alcanzó el equivalente a $62 la onza en términos de yuanes durante noviembre. Esa diferencia de precios creó una oportunidad de arbitraje muy clara. Comprar plata en las bóvedas del COMEX a $59, enviarla a Shanghái y venderla a $62. Geografía y matemáticas puras. ¿La consecuencia?
Según los datos del propio intercambio, el inventario del COMEX cayó en 4,1 millones de onzas solo en noviembre, mientras el metal fluía hacia el este para capturar ese diferencial. Pero la presión más fuerte a $59 proviene de un tipo de comprador completamente distinto. Los usuarios industriales. Hablamos de fabricantes de paneles solares, empresas de electrónica y productores de vehículos eléctricos que necesitan plata para producción real, no para especulación. Estas compañías tienen responsables de cadena de suministro, cuyo trabajo es asegurar materiales para los contratos de fabricación de 2025. Cuando la plata cruza los $59, se activa algo cercano al pánico en esos departamentos de compras, porque ese nivel de precio señala posibles condiciones de escasez en el futuro. Ponte en su lugar. Eres responsable de asegurar 10 millones de onzas de plata para la línea de producción de paneles solares de tu empresa el próximo año. Toda tu planificación depende de que ese material llegue a tiempo. A $58 puedes esperar y rezar por una corrección. A 59 dejas de rezar y empiezas a comprar desesperadamente, porque el costo de no cumplir los objetivos de producción es mucho mayor que pagar una prima por metal garantizado. Estos compradores industriales, los que realmente necesitan entrega física, dejan de ser la liquidez de salida en la que normalmente confían los traders de papel. Y ahí es donde empieza la trampa. Aquí está la trampa matemática que JP Morgan construyó y de la que ahora no puede escapar. Según los datos del CFTC, entre 2008 y 2020 acumularon posiciones cortas en papel equivalentes a 947 millones de onzas de plata. Casi 1.000 millones de onzas prometidas. La estrategia era brillante por su simplicidad. Tomar el lado corto de los contratos de futuros, cobrar primas y casi nunca entregar metal físico porque el 95% de los contratos se liquidaban en efectivo. Controlaban las bóvedas, controlaban las entregas, controlaban el juego. Durante 15 años funcionó. Pero Basilea III cambió completamente la ecuación. Ahora, esas posiciones en papel deben estar respaldadas por metal físico real. Y ahí aparece el problema. El inventario en bóvedas de JP Morgan, que alcanzó un máximo cercano a 47 millones de onzas a comienzos de 2023, se ha desplomado hasta apenas 8,9 millones de onzas hoy. Eso es una reducción del 81% en menos de 2 años. Y justo en el momento en que el inventario se derrumba, las demandas de entrega se aceleran. ¿Por qué? Porque las 3 fuerzas de presión están golpeando al mismo tiempo. Mineras reteniendo suministro, arbitraje asiático drenando inventarios, compradores industriales entrando en modo pánico. Cada onza que JP Morgan entrega para cumplir un contrato reduce el respaldo físico de todas las demás promesas en papel. Cada onza que se niegan a entregar confirma que el sistema es fraudulento y provoca que más tenedores de contratos exijan entrega inmediata. No hay salida limpia, no hay escenario ganador, y el reloj corre. El inventario registrado total en todas las bóvedas del COMEX acaba de caer a 28 millones de onzas. Eso alcanza para cubrir apenas 8,4 días de las tasas actuales de demanda de entrega. Días, no meses. Déjame poner esto en un ejemplo sencillo. Imagina que escribes 100 cheques prometiendo pagar $1,000 cada uno. Solo mantienes $5,000 en tu cuenta porque históricamente solo 5 personas cobran los cheques. El resto simplemente los intercambia como si fueran dinero. Pero de repente cambian las reglas. El banco te exige que tengas el dinero real para respaldar cada cheque. Y al mismo tiempo, la gente empieza a presentarse a cobrarlos porque se da cuenta de que quizá no puedas pagar. ¿Cuánto tardas en quedarte sin fondos? Eso es exactamente lo que le está ocurriendo a JP Morgan ahora mismo, solo que estamos hablando de miles de millones de dólares y de un metal esencial para toda la economía moderna. Esto no es teoría conspirativa, no es opinión, son matemáticas reflejadas en reportes de inventarios, avisos de entrega y documentos regulatorios. Y las matemáticas dicen que JP Morgan está atrapado en una posición de la que no puede salir sin admitir fraude o sin vaciar completamente su respaldo físico. El aviso de entrega del 3 de diciembre por 5,2 millones de onzas no fue el final, fue el primer dominó. Y una vez que el mercado entiende que el banco más grande de Estados Unidos no puede entregar la plata que prometió, todo cambia. Y ese cambio ya empezó. Ahora sé lo que estás pensando. Suena como otra historia más sobre bancos manipulando mercados. Pero esta vez hay pruebas. Pruebas oficiales. Datos públicos del gobierno. Acuerdos regulatorios. Y los propios informes de JP Morgan.
Empecemos por los reportes Commitment of Traders de la CFTC. Son documentos públicos semanales que muestran quién está largo y quién está corto en cada mercado de materias primas. Durante más de una década, esos reportes mostraron algo que debería haber encendido todas las alarmas. JP Morgan controló en promedio el 32% de todas las posiciones cortas del mercado de plata del COMEX entre 2010 y 2024. Repítelo despacio. Un solo banco controlando casi un tercio de todas las apuestas a la baja en la plata estadounidense. En marzo de 2020, su posición alcanzó un pico de 40.550 contratos, equivalentes a 202 millones de onzas de plata prometidas. Más plata de la que muchas compañías mineras producen en 5 años. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más absurda. La CFTC tiene límites de posición diseñados específicamente para evitar este escenario. El límite para la plata es de 9.000 contratos. Entonces, ¿cómo pudo JP Morgan mantener más de 40.000 contratos, más de 4 veces el límite legal? La respuesta es una exención. Según sus propios documentos, esas posiciones cortas estaban clasificadas como cobertura legítima de riesgo por sus operaciones de bóveda y servicios bancarios. En otras palabras, podían romper los límites porque afirmaban que estaban cubriendo un riesgo real. Pero si gestionas bóvedas diseñadas para facilitar la manipulación y luego usas esas mismas bóvedas como excusa para tener posiciones ilimitadas, has creado un sistema perfectamente circular. Los reguladores aceptaron esa explicación durante 14 años, hasta que dejó de ser sostenible. En septiembre de 2020, JP Morgan aceptó pagar $920 millones para resolver cargos del Departamento de Justicia y la CFTC. El delito spoofing, colocar órdenes falsas para manipular precios y cancelarlas antes de ejecutarse. Según la investigación oficial, traders de JP Morgan realizaron miles de estas operaciones en mercados de metales preciosos entre 2008 y 2016. $920 millones, la multa más grande por manipulación de metales preciosos en la historia de Estados Unidos. Y aquí está lo más indignante. No tuvieron que admitir culpabilidad, pagaron la multa, publicaron un comunicado sobre mejoras internas y mantuvieron intacta su posición corta masiva. La manipulación estructural nunca se tocó, simplemente pagaron el costo de hacer negocios y continuaron 4 años más. Pero los datos de noviembre de 2024 muestran por qué eso ya no es posible. Por primera vez desde 2008, la posición corta de JP Morgan en plata cayó por debajo de 15.000 contratos, no porque decidieran retirarse voluntariamente, sino porque están siendo forzados a entregar metal físico para cumplir contratos. Cada entrega es un cierre forzado que ya no pueden esconder con papel. Durante 14 años, el juego fue de papel. A $59 la onza, con Basilea III plenamente vigente, el único juego que queda es el físico. Para entender hacia dónde va todo esto, hay que recordar la última vez que alguien intentó acorralar el mercado físico de la plata, marzo de 1980. Los hermanos Hunt, Bunker Hunt y Herbert Hunt, entre 1973 y 1980, acumularon cerca de 59 millones de onzas de plata física. El precio pasó de $6 la onza a casi 50. Ajustado por inflación, eso equivale a unos $187 actuales. Su estrategia era simple y devastadora: comprar contratos de futuros, exigir entrega física, exprimir a los vendedores en corto que creían poder vender papel indefinidamente. Para principios de 1980, habían acumulado tanto metal que el COMEX enfrentó una crisis existencial. No había suficiente inventario físico para cumplir si los Hunt seguían tomando posesión. ¿Y qué hicieron las autoridades cuando los poderosos estaban a punto de perder? Cambiaron las reglas. El 21 de enero de 1980, el COMEX implementó lo que se conoció como la Regla 7. Se prohibieron nuevas posiciones largas en plata. Solo se permitía cerrar posiciones existentes. El objetivo era claro: frenar a los Hunt y forzarlos a liquidar. El resultado fue inmediato. La plata colapsó de $49 a menos de 11 en 4 meses. Los Hunt quedaron arruinados. Los cortos fueron rescatados. La lección fue brutal. No puedes vencer al exchange porque el exchange cambia las reglas. Pero hoy hay una diferencia crítica que cambia todo. La presión actual no viene de una familia multimillonaria. Viene de usuarios industriales que necesitan plata para producir, de fondos soberanos protegiendo reservas y de miles de inversores que aprendieron la lección de 1980. Y, lo más importante, Basilea III
ahora está por encima de las reglas internas del COMEX. Basilea III no es una norma del exchange que se pueda suspender en una reunión de emergencia, es regulación bancaria internacional. Violarla implica consecuencias sistémicas, no solo multas. No se puede simplemente pausar el requisito de respaldo físico sin desencadenar una crisis de cumplimiento global. Puedes arruinar a un individuo. No puedes arruinar toda la cadena industrial sin colapsar la economía. Y aquí está la prueba de que JP Morgan sabe exactamente en qué situación está. Sus propios informes a la SEC. En el tercer trimestre de 2024, el libro de derivados de metales preciosos de JP Morgan se redujo en $14.700 millones. Al mismo tiempo, sus tenencias de metal físico aumentaron en más de 2.100 toneladas, según los reportes de bóvedas. El mayor vendedor en corto de plata durante 14 años está cerrando posiciones en papel y acumulando metal físico. Eso no es una decisión de inversión. Es pánico institucional. No lo hacen porque de repente crean en la plata. Lo hacen porque saben que el mercado de papel está fallando y necesitan metal real para sobrevivir. Y si aún dudas, revisa la sección de gestión de riesgos de su último informe trimestral. Hay una frase, enterrada en el lenguaje legal, que básicamente dice que las demandas de entrega física podrían exceder el inventario disponible durante periodos de estrés. Eso es lenguaje corporativo para podríamos no poder entregar lo que vendimos. Los Hunt demostraron que la entrega física puede romper el mercado de papel. El acuerdo de 2020 demostró que JP Morgan manipuló la plata durante años. Basilea III eliminó las salidas que salvaron a los cortos en 1980. Y las acciones actuales de JP Morgan prueban que ellos ven lo que viene y están tratando de ponerse del lado correcto antes de que la trampa se cierre por completo. Esto no es teoría, es evidencia documentada. Ahora, la pregunta clave. ¿Qué pasa después? ¿Y hasta dónde puede subir la plata cuando esta trampa se active por completo? La respuesta está en las matemáticas. A diciembre de 2024, el inventario registrado total del COMEX, el metal realmente disponible para entrega, es de aproximadamente 28 millones de onzas. El interés abierto total en contratos de plata representa unas 862 millones de onzas en promesas de entrega. Eso es una proporción cercana a 30-1, 30 reclamos en papel por cada onza física entregable. Históricamente, el sistema sobrevivía porque el 95% se liquidaba en efectivo, pero hagamos un cálculo simple. Si solo el 3,5% de los tenedores exige entrega física, eso equivale a unas 30 millones de onzas, más de lo que hay disponible. El margen ya desapareció, y recuerda el dato clave. En diciembre, solo JP Morgan recibió avisos por 5,2 millones de onzas. A ese ritmo, el inventario registrado se agota en unos 5 meses, y en la realidad las demandas no se mantienen constantes. Se aceleran a medida que la gente se da cuenta de que el metal se está acabando. Es una corrida bancaria. Pero la bóveda guarda plata. ¿Puede el suministro salvar la situación? No. La demanda industrial proyectada para 2025 supera los 640 millones de onzas. La energía solar por sí sola consume casi 250 millones. Los vehículos eléctricos agregan decenas de millones más. La producción minera global ronda los 840 millones. El excedente que antes alimentaba al mercado de papel se está evaporando, y los mineros ya no quieren alimentar las bóvedas. Sin reposición, la matemática es implacable. Cuando la escasez física se vuelve innegable, los precios no suben lentamente. Se disparan. El precedente más claro es el short squeeze de Volkswagen en 2008. Primero, una subida gradual, luego consolidación. Y finalmente, un movimiento vertical cuando el mercado entiende que no hay acciones disponibles. La plata ya completó la primera fase. De $18 en 2020 a casi 59 hoy. Ahora estamos en la fase 2, la cobertura forzada. La fase 3 comienza cuando el inventario registrado cae por debajo de los 10 millones de onzas. Ahí es cuando el mercado comprende que el metal ya no está. Los escenarios de precio no son predicciones, son rangos matemáticos. Un escenario conservador sitúa la plata entre 120 y $150. Uno moderado, ajustado por inflación y mayor demanda industrial, entre 200 y 250. Un escenario de pánico industrial puede llevarla a $300 o más, porque para una fábrica pagar cualquier precio es mejor que detener la producción. El calendario apunta a mediados de 2025. Puede adelantarse o retrasarse ligeramente, pero el punto final no cambia. Quiero ser claro, no te estoy diciendo qué comprar, no es asesoramiento financiero. Te estoy mostrando números públicos, inventarios, contratos y regulaciones que cualquiera puede verificar.
JP Morgan construyó un sistema basado en la premisa de que nadie exigiría entrega. Basilea III rompió esa premisa. El nivel de $59 activó a mineros, industriales y arbitrajistas. El inventario se está vaciando, y ahora el banco más grande del país promete casi 1.000 millones de onzas mientras tiene menos de 30 millones disponibles. No pueden ganar, no pueden escapar, y el reloj ya empezó a correr. La matemática es sencilla, el desenlace es inevitable, y esto no es el final de la historia. $59 la onza, apenas estamos en el comienzo.